Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. En la semana que concluimos, el partido Morena vivió días de fuego amigo con acusaciones de moches y cañonazos. El partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador registró 3 disputas internas, sobre todo en los últimos días, la de la dirigencia nacional, también la de la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República y los señalamientos de corrupción en la Cámara de Diputados. Precisamente parte de todo este recorrido de los acontecimientos más recientes al interior de Morena, ¿cómo calificar esta situación? ¿Se trata de reacomodos dentro del partido gobernante hoy día? Para ahondar en este tema, me da mucho gusto saludar aquí en la mesa Entre Líneas a Leticia Robles de la Rosa, colaboradora de Excelsior. Leti, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos acompaña también Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de Excelsior. Ivonne, bienvenida. Gracias, Martín, buenas tardes. Buenas tardes a la mesa. Me da mucho gusto saludar también a Pepe Buendía, otro de nuestros colaboradores aquí en Excelsior. Martín, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y Pancho Garfias, también cronista parlamentario y colaborador de Excelsior. Bienvenido, Pancho, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una semana intensa, una semana para el análisis, sobre todo ahora sí al interior del partido gobernante. Creo que es importante poner sobre la mesa y dimensionar cada uno de estos acontecimientos, sobre todo de los 3 que planteábamos al principio. Me gustaría comenzar contigo, Pancho, sobre todo se empiezan a mover muchas aguas y esto seguramente la oposición lo ve, la oposición debilitada rumbo al 2021. A esos 3 pleitos que tú mencionaste, yo agregaría uno que se está perfilando en Cámara de Diputados. Hoy nos enteramos que Porfirio Muñoz Ledo ya decidió que sí va a buscar la reelección en la mesa. Esto implica violar acuerdos que se hicieron al principio de la legislatura, pero sobre todo violar la ley. Y te digo que se va perfilando un conflicto porque Mario Delgado, que es el presidente de la Jucopo, se comprometió formalmente a que la ley y los acuerdos se iban a respetar y que le iba a tocar a un panista la presidencia de la mesa directiva. Dolores Padierna, pues, que está muy de moda, por cierto, dice que si ellos tienen la mayoría, ¿por qué va a entrar otro partido? O sea, eso es ir en contra de lo que la izquierda en México luchó por años y años y años, la pluralidad en el Congreso. El no agandallarte todo como se hacía en los tiempos del PRI con la Gran Comisión. Están haciendo exactamente lo mismo. Ahora, en las broncas internas, el episodio que vimos en el Senado, que digamos es el que más ruido provocó para mí, está claro que no tiene ninguna base el reclamo de Martí Batres. Voy a ser breve para no abusar en el uso de la palabra, pero la votación final fue 33 en contra de la reelección, 29 a favor y 2 abstenciones, una de ellas de Ricardo Monreal. Hoy sabemos que de las 5 senadoras del PES, por lo menos 2 votaron por Martí. Antonia Cárdenas y Sacil de León, la coordinadora de ese grupo parlamentario. Una simple operación de suma-resta, quítale 2 votos a Martí de estas 2 senadoras, le quedarían 27. Y súmale
vamos a suponer que votaron por la no reelección las otras 3, quítaselos a Mónica. A Mónica, que no era Mónica, precisamente se votaba si se reelegía o se renovaba la mesa o no. Bueno, votaron por la renovación de la mesa. Entonces, sacando cuentas, pues quedaría 30-27. Es decir, si no hubieran votado esas 5 de todas maneras del perdía. de todas maneras perdía Martí Batres. ¿Qué alega? Me parece esquizofrénico, como lo platicaba con Leti antes de arrancar este programa, que un perdedor, porque perdió, Claro. ahora esté proponiendo que Ricardo Monreal abandone la coordinación parlamentaria, la ceda a una mujer. Se le olvida al señor que su cargo era por un año y que al año había que votar si se quedaba o se iba, que es lo que está ocurriendo. Sí, la coordinación parlamentaria de la Junta de Coordinación es cosa de Morena, esta es cosa de toda la Cámara de Diputados. Otro detallito que se le ha olvidado es que hubo una carta de los coordinadores parlamentarios del G4 pidiendo que fuera una mujer la próxima presidenta de la mesa directiva, es decir, tenía todo en contra. Claro. Solo el aparato de gobierno operó a favor. Y lo vimos en las redes, y lo vimos en las declaraciones de J. Cole, y lo vimos en las de la secretaria de la Función Pública, en fin, como, bueno, hasta el padre Solalinda se metió, hombre. Sí. Dices tú, a favor de Martí, ya anda recolectando almas para Martí en el Senado, ¿o qué? ¿Sí? Eso sería un primer comentario. Muy bien. Leti, precisamente eso por lo que tanto luchó el hoy partido en el poder, pues parece que se olvida cuando se llega precisamente al poder, a ejercer ese poder casi absoluto, pues por el resultado electoral que lograron en las urnas hace casi un año. Sí, nada más que hay que recordar que en el Congreso hay reglas, hay leyes, justamente para la sana convivencia. En la Cámara de Diputados, como recuerda Pancho, en 1997, cuando terminan con la mayoría absoluta del PRI, había un diputado muy activo del PRD que se llama Porfirio Muñoz Ledo, junto con uno del PAN, que si no mal recuerdo era Carlos Medina Plasencia, junto con uno del PT, que era Alejandro González Yáñez, y junto con uno del Partido Verde, que era Jorge González Torres, conforman el llamado G4. Bloque opositor. Bloque opositor, o el grupo de los 4. Pancho Garfias era reportero de Excelsior, cronista de Excelsior en ese momento. Él sabe mejor la historia que yo, pero justamente ese grupo, que por la experiencia política de Porfirio lo lideraba moralmente o políticamente, impulsaron la desaparición de la Gran Comisión del Congreso de la Unión en Cámara de Diputados y crearon la Junta de Coordinación Política, y a la mesa directiva le dieron un peso distinto, un periodo de un año para presidirla. Partieron la Gran Comisión en 2 y quedaron en que nunca más un solo partido político iba a tener el poder absoluto de una Cámara, y por eso llevaron a la ley en San Lázaro que la mesa directiva tenía que rotarse entre el que gana y el segundo mejor lugar. ¿Qué ocurrió en esos años hasta acá? No solamente lo rolaron con el segundo mejor lugar, y con el tercero, sino con el tercero y hasta con el cuarto, porque lo presidió Tomás Torres en el Partido Verde, que fue el cuarto lugar. Digamos que ya estábamos en un Congreso plural después de haber tenido a un Congreso dominado. Eso es en San Lázaro. En el Senado de la República, la desaparición de la Gran Comisión se registra hasta el año 2000. No fue el mismo origen, pero fue, digamos, un efecto directo de lo que pasó en Cámara de Diputados. Ahí podemos decir que fue una aceptación del PRI, de entender que los tiempos habían cambiado
Ahí la oposición no tenía la fuerza suficiente, el PRI seguía siendo absoluto en el Senado, pero liderados en el Senado por María de los Ángeles Moreno, deciden hacer lo mismo en el Senado, parten la mesa directiva, crean la Junta de Coordinación Política, ella preside ambas por un periodo de transición en lo que llegaba la nueva legislatura del 2000, y a partir de ahí, en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, cualquiera de los 128 senadores puede ser presidente del Senado. En diputados nada más las fuerzas dominantes. Correcto. Aquí cualquiera de los 128. En Cámara de Diputados se necesitan las 2/3 partes para ser presidente. En el Senado no, con la mayoría simple, ¿sí? Pero la Junta de Coordinación Política tiene una regla. Solo puede ser presidida por las fuerzas políticas que tengan al menos el 25% del voto del Pleno. En Cámara de Diputados no hay esa regla, por eso cualquiera lo puede presidir. Aquí no. En esta ocasión, después de muchos años, ningún partido de oposición tiene el 25%. Ninguno. Por lo tanto, la Junta, por ley, quedará siempre en manos de Morena, de su coordinador. Así lo dice la ley. Y entonces se respeta. La mesa directiva es por un año, ¿sí? Como aquí nadie lo puede rolar la Junta, pues siempre se le va a quedar a Monreal, los 6 años, ni modo. Así está la ley. Y ahí la están respetando. Lo que es muy grave es que en la Cámara de Diputados no la quieran respetar porque quieran aplicar una mayoría encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, ironías de la vida, aquel diputado de 1997 que generó la pluralidad en el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, ahora quiere volver al monopolio, con una gran diferencia. El PRI de aquellos años era un PRI disciplinado a lo que decía el presidente de la República. El Morena de 2019 no está disciplinado a lo que dice el presidente de la República. Y para no abarcar tanto, nada más con esto quiero cerrar. Si el presidente de la República fuera con el poder interno en su partido como lo fueron los priistas, no hubiéramos visto lo que citaba Pancho, que el presidente no se metió, pero sí se metieron los integrantes de su gabinete para apoyar a un candidato en el Senado. Pepe, ¿cómo observas el conflicto? Pues mira, la verdad es que yo creo que estos últimos acontecimientos nos llevan, es una verdad absolutamente de perogrullo, pero sigue siendo una verdad. Morena no ha logrado todavía construir una organización, una regulación adecuada para organizar su vida interna. ¿Cómo deben de decidirse los coordinadores parlamentarios? ¿Cuál es el papel del presidente de la República en los órganos de representación? ¿Qué papel juega la presidenta del partido? Me parece que eso no está claro y parte de esa confusión se refleja en episodios como los del Senado, en el que pues uno se pregunta, a ver, ¿quiénes deben de participar en las plenarias de Morena? ¿Solo los senadores, hablando del Senado, de Morena, o también deben de ir los del PES, o también deben de ir los del PT al mismo tiempo en votaciones como estas? ¿Es solo Morena y sus aliados quien elige? ¿Por qué en unas sí, en otras no? ¿En cuáles sí, en cuáles no? En fin, creo que ahí hay una cuestión grave de falta de una estructuración interna de un partido que para muchos más que partido todavía se encuentra en condición, digamos, de movimiento, un movimiento muy complejo porque es un mosaico de tradiciones, gentes de distintas orígenes que los une o los ha unido en buena medida la construcción del propio partido y el liderazgo de López Obrador. Dicho esto, me parece bastante claro que lo que vimos en el Senado es un nuevo episodio de la búsqueda por controlar espacios de poder. Creo que la jugada que hace Monreal en el Senado lo que tiene como objetivo es consolidar su propio espacio de poder en el Senado. Para nadie es una
digamos, una revelación que desde que comenzó la legislatura, a ustedes les tocó vivirlo, el enfrentamiento entre Martí y él ha sido permanente. Y no solo desde ahí, viene desde antes. Recordemos el episodio cuando Monreal está a punto también de salirse de Morena porque pierde en una supuesta encuesta la candidatura, ¿no? La candidatura para el gobierno de la ciudad. Entonces, estamos viendo, me parece, otro episodio dentro de un contexto de desorganización interna de la propia Morena para poder resolver sus conflictos internos. Pero con un agravante, y el agravante me parece que lo pone directa o indirectamente las declaraciones del presidente. El presidente finalmente es el que sale a dar su punto de vista sobre lo que pasa en el Senado y lo vincula con el Congreso, con la convocatoria para el Congreso de Morena, y dice, aguas, no queremos volver a las prácticas del pasado, no queremos acarreos, no queremos oportunismo político, política a la antigüita. ¿A quién se refería el presidente? ¿A Martí? ¿A Monreal? ¿Para quién estaba destinado ese mensaje? Depende del lado de la banqueta. Ese mensaje. Pero es claro que todo el mundo volteó a ver al presidente para ver qué iba a decir sobre el Senado y la influencia que eso podía tener sobre el Congreso. Que ahí me parece que hay una buena noticia en medio de todas las negativas que ustedes han señalado. Y es que al menos lograron sacar su convocatoria. Yo me pregunto, si el martes no logran sacar la convocatoria para su Congreso, y eso se une al escándalo del Senado, ¿te imaginas la situación desastrosa en la que se encontraría Morena en este momento? Sí. Ivonne. Híjole, varios comentarios. Venga. De entrada, creo que el liderazgo del presidente, eje articulador de Morena, coincidiría con Pepe Buendía, pues sigue siendo determinante en la vida demasiado del propio gabinete, de si alguien actúa bien o mal. La mañanera se convierte en una especie de validación de lo que se hace o se deja de hacer, tanto en el Poder Legislativo, Judicial y en el Gabinete, al grado que esta semana que termina, pues el presidente dice no hay negociaciones con los grupos armados y se echa por tierra una estrategia que se ve que sí estaba en marcha, ¿no? Entonces, desde esa mañanera, retomando esta reflexión que tú hacías, Pepe Buendía, de que todos esperábamos la palabra del presidente para ver si es melón o con sandía, pues nos ilustra que sigue siendo muy poderosa la palabra, el liderazgo, pero que por el momento no sé si disfruta, no sé si es su estilo, pero los deja pelear. Porque en los hechos el presidente los deja pelear. Y los deja pelear en un punto de muchísima gravedad, que para mí eso ha sido lo más significativo y lo más lamentable que hemos observado, particularmente en el Senado. Y es que independientemente de si es verdad o no, si habrá pruebas por parte de Martí Batres, presidente aún de la mesa directiva del Senado, o solo fue una forma de agredir a su compañero de bancada, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, el que haya dicho y quede escrito en sus redes sociales que hubo cañonazos, sometimiento a sus compañeros, perdón, pero yo creo que no dimensionó en el coraje en el que se encontraba Martí Batres, no dimensionó lo que estaba haciendo. Yo creo que hoy, por hoy, sí es una persona madura, inteligente, como sin duda lo es Martí Batres, lo conocemos desde joven, es un activista inteligente, debe estar profundamente arrepentido de haber escrito una cosa de ese tamaño, porque lo que nos está diciendo es que las viejas mañas de la mafia del poder siguen ahí, presentes. Y deben seguir, sin duda. Yo no sé si son cañonazos, yo no sé si son presiones sutiles, morales, emocionales, políticas, de reparto de comisiones, de te doy apoyo logístico para tu informe, te acompaño a tu evento en tu estado, pero lo que sí hay es poder y no están pudiendo con el poder que tienen. Ese sería mi primer comentario. Vamos a ir a una pausa. Hay mucho que comentar alrededor de esta primera exposición. No se vaya, seguimos entre líneas. Regresamos en un instante.
Ya estamos de vuelta entre líneas. Pancho Garfias tiene una observación y posteriormente hay también algunas Altercados. opiniones encontradas también con Pepe Buendía, Leti e Ivonne. Adelante, Pancho. Bueno, yo tendría dos observaciones, ¿no? Una que hacer. Una en relación al papel que ha jugado el presidente en este pleito interno de Morena. Yo sí creo que la palabra del presidente es Biblia dentro de Morena. Pero también creo, y me lo han dicho gentes que sí ven al presidente, que el presidente los dejó decidir solos, ¿sí? Hubo un fuerte llamado de atención de los que estamos diciendo, hablando de trepadores, oportunistas, politiqueros, etcétera, etcétera, pero parece que no lo escucharon, porque Batres siguió duro y dale con el tema. Es decir, yo siento también que todo esto que está ocurriendo ahorita y lo que se perfila en diputados está muy vinculado también con la disputa por el liderazgo nacional de Morena. No olvidemos que Morena se prepara para renovar la dirigencia nacional, claro. Y que hay dos grupos ahí muy claramente definidos, los duros, los que creen que porque fundaron Morena ellos tienen mano, ¿sí? Y los que forman, digamos, la corriente, por llamarla de algún modo, de los moderados, los que sí dialogan con la oposición. Entonces ahí está, en estos pleitos que hemos visto, que a veces han bajado a un nivel verdaderamente triste, hemos visto, yo veo un trasfondo de la disputa del liderazgo nacional del PAN. La otra observación que tengo es la falta de honradez intelectual que ha tenido Martí Batres. Es ya del dominio público que Martí sabía que esas 5 senadoras del PES iban a votar. La propia Sacil de León, en una charla, dijo, yo fui y le pregunté si tenía inconveniente y me dijo que no. Sacil de León, que todavía después de la grosería de darle la espalda y negarse a platicar con él, que le hizo Martí Batres, declara, yo voté por él porque lo admiro, porque es un hombre inteligente, porque siento que se estaban haciendo las cosas bien. Pues aún así le cierra la puerta. Entonces ese sería el comentario que yo quería hacer, las observaciones a todo este debate que había en la mesa sobre el papel del presidente y Martí Batres. Ahora sí, agárrense. A ver, va Leti y Pepe. A ver. Es que Pepe decía que este triunfo de la no reelección era para que Ricardo Monreal acrecentara su poder. Déjame decirte, Pepe, que el poder absoluto del Senado lo tiene Monreal desde el primer día. Incluso hay un acuerdo firmado. Mira, legalmente la mesa directiva es la que se fija en el presupuesto y la administración del Senado. Pero desde que llegó Emilio Gamboa en la 62, como ellos eran mayoría y querían prestarle la mesa directiva al PAN, quedaron en un acuerdo. Tú vas a presidir el Senado, pero te voy a quitar estas facultades, que es el verdadero poder del Senado, que es lo económico y lo administrativo. Y lo voy a hacer yo en la Junta de Coordinación Política. Se aceptó ya. Eso se heredó ahora en la 64. Así es que no es verdad que él quiera incrementar su poder, porque ya lo tiene. O sea, quien decide los asuntos económicos en el Senado es Monreal. Lo ha sido desde el 1 de septiembre, ¿sí? Ahora, tú decías que es evidente que Monreal quiere controlar los dos órganos de gobierno. Quizás porque soy mujer, pero yo me niego a aceptar que Mónica Fernández Balboa sea un títere de Ricardo Monreal. Mónica Fernández Balboa era parte del grupo que apoyaba a Martí Batres. El año pasado Mónica también le tiró a la mesa y le dijeron que no, que iba a Batres.
Me parece que es legítimo que la señora diga hoy, levanté la mano el año pasado, la vuelvo a levantar. Yo me niego a pensar, Pepe, que a estas alturas del partido sigamos pensando que una mujer no tiene la capacidad, uno, para conducir las sesiones del Senado de la República, para representar al Senado de la República en la mesa directiva y para que por sí misma tenga su ambición política legítima de presidir al Senado. Y decir y reducir que detrás de todo eso está Monreal, desde mi punto de vista, insisto, creo que estamos menospreciando a la senadora, a la que no es mi amiga, con la que nunca he cruzado palabra, la verdad. La he visto trabajar en la vicepresidencia, puede que tenga decisiones muy polémicas, pero yo sí difiero de ti. Uno, Monreal el poder lo ha tenido. Y dos, Mónica tiene su propia forma y además, por lo que se ve, la señora tiene un carácter peor que el mío. Así es que yo no creo que Ricardo Monreal le diga, oye, haz esto. Y... Yo no sé si será. Yo no sé Creo si será. que el carácter sí. Yo no sé si será el espíritu de los tiempos, o la moda, o la coyuntura, pero me encanta verte cada vez más feminista y con posiciones como las que acabas de decir, que son las que yo he defendido toda mi vida y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mi punto, el que trataba de hacer sobre el tema de la consolidación de un espacio de poder, tiene que ver, porque en efecto coincido contigo, el coordinador del grupo mayoritario tiene todas esas prerrogativas que tú has señalado, pero si en este lance logra quitarse de encima o eliminar a el que ha sido el presidente del Senado, con quien tiene, dicho por el propio Martí, una relación casi de enemigos, como lo escribió en el periódico, pues evidentemente eso abona a tener un mayor margen de maniobra, independientemente de las facultades administrativas o la concentración que haya. Es decir, lo que estoy hablando de concentración de poder es quitarte un enemigo de encima. Eso es lo que está logrando hacer, evidentemente, y tú lo sabes, Leti, Ricardo Monreal en la Cámara. Ahora, ¿por qué necesita quitarse a Martí de encima? Yo creo que esa es la pregunta interesante y lo vinculo, coincidiendo con lo que decía Pancho. Pues porque viene la renovación de la Dirección Nacional de Morena. Y creo que hacia allá están en alguna medida dirigidas las baterías, en un proceso en el que, ya lo vimos, todavía muchos de los factores o el juego, el peso y la influencia que tienen, comenzando por el presidente de la República, no sabemos. Él dice que no se va a meter, que no va a ser un partido de líderes morales, que ese tiempo se acabó. ¿Es cierto? ¿No va a participar? ¿Cómo va a ser la elección en Morena? ¿Cuáles son las características? Comencemos por decir una cosa, no es una elección. Va a haber una, en todo caso, una selección indirecta. Designación avalada. Desde los comités hasta la base. Claro. ¿En qué medida, esa es otra de las preguntas, en qué medida los mecanismos para elegir y renovar a sus dirigencias puede abonar a evitar el temor real que está recorriendo hoy a la propia Morena? Tú lo decías, creo que lo decía Ivonne y lo decía muy bien, a la perredización, a regresar a los esquemas de tribus tribales que fueron las que acabaron con el PRD. Ahora, nada más una Antes, falta es Ivonne. en abono de lo que dijiste tú. Falta nada más, Ivonne. sí, ahorita te dejo. Nada más en abono de lo que dice Leti. Si alguien en la Cámara de Diputados, de senadores, ha compartido posiciones, es Monreal. Tú puedes preguntarle a cualquier coordinador parlamentario. Sí. Y Monreal, y hablan maravillas de Monreal. ¿Por qué? Porque es incluyente. A ver, Espérame. Todavía no acabo. Respondo, sí. Hubo, vuelvo a repetir, una carta de todos los coordinadores parlamentarios pidiendo que fuera No, pues, una quiere decir algo. mujer. Sí. ¿Por qué? Porque no quieren a Martí ahí. Es que quiero decir algo que es A ver, muy... Pancho, adelante, de acuerdo. Mira, Tengo un pasa- comentario sobre Sí, pero que Pasa vaya una Ivonne. cosa que Adelante. es muy relevante, que yo creo que es importante que nosotros que hemos tenido el privilegio de cubrir la información, incluso tú de ser legislador, ¿verdad? En un momento lo compartamos con quienes nos hacen el favor de acompañarnos. A mí me pasó la experiencia y fue verdaderamente muy enriquecedora.
Yo cubrí 10 años la información presidencial y nunca había tenido la suerte, la alegría, porque es una alegría, de cubrir lo parlamentario. Terminando esa década de mi oficio, me voy a la Cámara de Diputados y me toca la cobertura de la legislatura del pacto. Ahí aprendí algo que Martí no entiende y que los que vienen de Morena no entienden, porque también los de Morena te lo podrán confirmar. El presidente López Obrador, como político, nunca ha sido legislador y tampoco le importó jamás el Parlamento. Era algo que él no incluía en sus cálculos. Y ahí aprendí que el Congreso es una caja de resonancia de los verdaderos hilos del poder territorial y partidista. Y lo que se dice en el discurso presidencial se topa con pared con ese Congreso. Porque entonces ahí sabes qué gobernadores sí la traen bien, qué gobernadores le gusta esto, qué gobernadores reparten, quién sí va a ser alcalde, quién es un verdadero súbdito de fulano. O sea, es una fotografía del poder. ¿Qué pienso yo que está pasando en Senado y en Cámara de Diputados? Que en Palacio Nacional no tienen claridad de lo que se juega en el Congreso. Y ahí sí, perdón, pero el oficio político de Ricardo Monreal es increíble y desgraciadamente, incluso si les quiere vender un escenario, se los va a vender porque no hay operadores políticos. Y eso es lo que yo creo que no está sabiendo hacer la 4T, y me sorprende que en este caso Porfirio Muñoz Ledo quiere desoír o desconocer las reglas del Parlamento para irse por una ruta que no tiene futuro, que es la ruta de imponer, porque traemos 30 millones de votos al resto de la representación parlamentaria. Creo que eso es lo que en el fondo está sucediendo. Un momento. Rapidísimo, perdóname. Nada más, igual, tú decías, Monreal se quita del camino a Martí. Monreal tiene muchos años de ser político, ya fue gobernador, se crió en el PRI, tiene una cultura de disciplina al presidente de la República. ¿Tú crees que ese personaje político, con esa experiencia, con ese background político, va a quitarle enfrente a Martí por la libre? No. O sea, ¿tú estás diciendo que está apoyado por el Ejecutivo? Yo nada más te digo una cosa, si no estuviera apoyado por el Ejecutivo, no estaríamos en este momento en esta polémica. Entonces dices sí. Si el Ejecutivo hubiera cobijado a Martí, él seguiría siendo presidente del Senado de la República. No hay un apoyo, un padrinazgo a Martí. Y entonces, si Monreal sabía que no tiene un apoyo presidencial, entonces, ¿quién lo quitó del camino? ¿Y por qué lo quitó? Por supuesto que sigue siendo la pregunta. Claro, pues es que, a ver, pero a lo que voy es ser, que dices, yo insisto en lo que tú dices puede ser, Leti, pero volvemos a lo mismo. Lo relevante es que estamos otra vez en las especulaciones de otros tiempos. Si tiene atrás al presidente, si el presidente se está metiendo, si no se mete, etcétera, etcétera. Y hay, lo pongo también en términos de opinión personal, sobre lo que decía Ivonne al respecto. Si el propio presidente, la propia presidencia no se está dando cuenta o no está aquilatando lo que se está moviendo en el Senado, y te diría, yo creo que incluso es posible que mantuviera el presidente el apoyo a Monreal, aunque no le gustara. Ya ha habido muestras. Eso. Ya ha habido muestras, como el episodio de la candidatura al gobierno de la ciudad, donde el presidente no ha estado con él. Pero Monreal es un hombre hecho, y ahí coincido contigo, en el acuerdo. Se ha fogueado en los órganos colegiados, en los acuerdos. Es un hombre que ha pasado por todos los partidos. Sus relaciones con Movimiento Ciudadano de Dante no parecen de mayoría y oposición, y no solo son incluyentes. Fue subcoordinado en Cámara de Diputados. Exactamente. Y si hablamos del Verde, ¿cómo es la relación con el Verde? Incluso algunas de las intervenciones que corresponderían a morenistas se las da a los del Verde. ¿El Verde?
¿Qué Sí. es el verde? O lo que sea. Vamos O a ir a lo otra que sea. pausa, vamos a ir a otros breves mensajes y por supuesto retomamos este tema que está muy candente y además el problema en Cámara de Diputados y lo que decía también Pancho Garfias. No se vaya, estamos entre líneas. ¿Cuántos años tiene Rodrigo? Continuamos entre líneas. Ivonne Melgar también ponía sobre la mesa este tema delicado de moches del que tanto se habló en los congresos anteriores y que ahora, de acuerdo a lo dicho por el propio presidente López Obrador, no hay moches o no debería haber moches. ¿Qué está pasando con el tema de la cultura y con el Sí. diputado Sergio Mayer? Fíjate, ahí, ¿qué pasa? Quien le reclama y lo señaliza como un diputado que aplica, ejerce los moches, que nos han dicho desde Palacio Nacional que ya se acabaron. Y que además lo asocian con prácticas de corrupción. Sí, claro, con prácticas de corrupción. Es una diputada de Morena, la diputada Huerta, que incluso su caso va a ser llevado a la Comisión de Ética del partido. No sé por qué hay una de honor y otra de ética. Entonces, lo que nos decían en estas últimas horas, gente cercana al diputado Sergio Mayer, es que van a ir a esa instancia para pues que se le ponga un alto a este tipo de prácticas. O sea, va a haber denuncia. Va a haber denuncia por difamación. ¿Qué veo yo? Dos cosas. O las prácticas siguen y no nos hemos dado cuenta, o empieza a darse en esta cultura de la 4T y sus protagonistas la facilidad de señalar, de acusar sin pruebas. Estamos en la época, tú hablabas del signo de los tiempos, estamos en el signo de los tiempos de las fake news. Yo los veo muy fáciles en eso. Había niños fantasmas en las estancias infantiles. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Había muchos empresarios, diputados y senadores y gobernadores en el huachicoleo. ¿Dónde están? Es que robaban los inversionistas del aeropuerto. ¿Dónde están las acusaciones? Bueno, pues si tú todos los días dices con facilidad cosas que la realidad no puede corroborar, pero se te hace costumbre, ¿no? Hasta con tus propios compañeros. Entonces yo pongo ahí una alerta, de verdad una alerta, con Martí Batres, con la diputada Huerta, de acusar a sus propios compañeros de bancada de estar incurriendo en la corrupción que su jefe político máximo, el presidente de la República, ya decretó como eliminada. Aguas con eso, ¿eh? Ellos aguas. Y lo otro es que yo creo, e insisto, que no hay todavía una digestión del poder que están ejerciendo y no entienden muchos que venían de dinámicas de la tómbola, de las asambleas, de las marchas, no entienden el lenguaje parlamentario. Institucional que te obliga a cumplir acuerdos y a construirlos. Y en ese sentido, pues sí, obviamente Ricardo Monreal les lleva kilómetros avanzados, pero al mismo tiempo observamos esta tensión entre una Jade Cole, Polemski, Martí Batres, esta corriente que dice, nosotros ganamos. Nosotros fundamos. John Ackerman, Solalinde. Nosotros hicimos el partido. La historia nos asiste, vamos a imponer nuestra voluntad a quienes asumen, no, espérenme, hay unas reglas que cumplir y vámonos por otro camino. Yo creo que hay una tensión ahí que se manifiesta en todos estos escenarios. Pancho. Bueno, en el caso de Sergio Mayer, yo comparto lo que acaba de decir. Es decir, esta diputada en un arranque de ira por la palabra, porque según ella no le daban la palabra y la estaba distribuyendo y como es de Morena, pues, tenía que ir. Entonces, lanza este tipo de acusaciones. El tema es que esas acusaciones deben ir acompañadas de pruebas para que tengan valor. Claro. De lo contrario, se convierten en propaganda negra. Eso es exactamente lo que están buscando. Negra, claro. ¿Sí? Desprestigiar. Pero aquí el problema es que están desprestigiando a sus propios compañeros. ¿A dónde los va a llevar llevar esta guerra fratricida? A la derrota. Yo no sé, si tú me hubieras preguntado después de las elecciones de julio si había posibilidades de arrebatarle a Morena la mayoría en el 21, te hubiera dicho, híjole, se ve difícil, chino. Difícil. Hoy te digo y predigo aquí
yo creo que van a perder esa mayoría. Bueno, ya ha perdido varias apuestas desde las elecciones. Una. Ajá. Sí, el tema es delicado, Pepe, porque si en algo tiene la oposición débil que hoy tenemos en el país posibilidades de recomposición, es en el mismo deterioro de las fuerzas internas de Morena. Bueno, ahí sin duda coincido. De hecho, las principales oposiciones que hemos visto han venido del interior de la amplísima coalición que es el movimiento de Morena, un movimiento muy complicado, muy complejo, con afluencias, tradiciones muy distintas y en los que pues, los mecanismos de articulación, pues, lo decía en otra intervención, sí han sido pues, la propia construcción del partido desde 2012 y la figura del observador. Y ahora, evidentemente, el enorme reto que significa llegar al poder y entender cómo usarlo, para qué usarlo, y de qué modo ejercerlo. Y ahí me parece que esta semana nos dejó claro pues que los viejos vicios, las viejas prácticas no parecen haber desaparecido, al menos en las denuncias que ellos mismos están haciendo de maneras bastante innecesarias. Las acusaciones de Martí, yo creo que en efecto él se va a arrepentir de ellas porque fueron fuera de lugar, innecesarios. Y si es una fake news lo de Sergio Mayer, pues ahí tienes otro de los temas que van a hacerles mella internamente. Coincido, eso por supuesto que debilita a Morena. Y creo que es un foco prendido respecto de la renovación de su dirigencia. Si la renovación de su dirigencia se les entrampara y los mecanismos que han diseñado para tratar de controlar y evitar el reparto de cuotas y de luchas de tribus como terminó con el PRD, no logran detenerlo, lo que vamos a ver justamente es un deterioro temprano de una fuerza mayoritaria como Morena, y por supuesto pues que eso en principio también, Pancho, beneficia a la oposición, pero eso si la oposición sabe utilizarlo. Hasta ahora tampoco hemos visto que la oposición haya podido moverse. No hemos visto que la oposición se pueda mover porque quedó reducida prácticamente a la nada. O sea, no tienen herramientas para poder oponerse. La única que les queda... Bueno, ni ideas ni proyecto. Y sí, esto es más grave. No, ideas sí tienen. Yo creo que tienen mucho más ideas la gente que está en los otros partidos que la que está en Morena. Pues creo que no están comunicando. Ahí tienes los resultados. Digo, ¿cómo estamos hoy? ¿Sí? En seguridad y en crecimiento económico. No, bueno, pero digo, ideas que nos estén ahorita construyendo. Pues yo creo que Morena ha trazado en esta semana las líneas de la lucha interna intensa que va a tener con los mismos vicios de la izquierda de toda la vida y que hace 1000 años Revueltas dijo, la izquierda en México tiene un grave problema. Sus luchas internas, su división constante, que nunca le va a permitir ser una opción real. Leti, pero no, la izquierda no es homogénea. O sea, hay muchas izquierdas. Por eso, Yo pensé que te justamente, estaba refiriendo al PAN. justamente eso, son esas luchas de todos esos grupos los que nunca van a poderlos cohesionar. Martí Batres anunció la semana pasada que va a empezar una gira por todas las delegaciones de la Ciudad de México para dar un informe. Más allá de lo que puede ser violatorio del artículo 134 constitucional que impide la promoción personal de los servidores públicos en aras del informe. Por eso un legislador solamente puede dar un informe. Yo estoy viendo que esa gira de Martí Batres va a servir a este grupo que se denomina fundadores y creadores de Morena, en el que está Jacob y están otros más, para empezar a medirles las aguas y marcar, mira, esta es mi fuerza, ¿sí? Yo estoy con el pueblo, esta es la ciudad que está conmigo, bla, bla, bla. En esta lucha por el partido, en estos dos grandes grupos entre los moderados
y los fundadores, ¿no? Este choque de trenes que se avecina y que estamos viendo, creo que no van a dar tregua ninguna de las partes involucradas, van con todo, como siempre lo han hecho, que terminaron destruyendo al PRD, esas luchas intensas, ahorita la van a repetir en Morena, y desde mi punto de vista, yo creo que el presidente de la República sí debería poner orden y decir desde su liderazgo, no solo como presidente de la República, o no, más bien no como presidente de la República, sino como el líder y fundador de Morena, claro. y el punto, el hombre que fue el que invitó a toda esta coincidencia de grupos homogéneos en su entorno. Y decirles, a ver, tranquilos, pero sin ambigüedades. Y reunirse con ellos y decirles, no vamos a repetir las cosas sin ambigüedades. De que se tiene que meter en la vida interna de su partido, claro que lo tiene que hacer. Es su partido político. Y tiene derecho como militante, como ciudadano, a interesarse en la vida de su partido. Eso no le quita un ápice de su calidad como presidente de la República de todos los mexicanos, ¿no? Ivonne. Diría que el discurso a veces fundamentalista de Morena, asusado por su propio líder político, voluntarista, de los buenos y los malos, nosotros no vamos a repetir esto, creo que ha empezado a hacerle daño al partido. Y porque es desde este discurso que la propia Jacob Polemski puso el ojo de que su adversario era Ricardo Monreal. Y haciéndole segunda, Martí Batres impulsa esta pelea. Es muy delicado. El jefe del Senado, donde se va a dirimir si hay o no revocación de mandato, ha sido descalificado sistemáticamente por Jacob Polemski. Desde este discurso, que llegó un trepador, que se nos sumaron gentes al final del camino, creo que ese discurso que en un momento de pureza, de hartazgo de la gente por la corrupción, tuvo sus efectos electorales benéficos, va a empezar a corroerlos a ellos mismos. Pero además, Jacob, perdóname, rapidísimo. Jacob olvida que cuando ella todavía era presidenta de la Canacintra, Ricardo Monreal ya ganaba elecciones con Andrés Manuel López Obrador en Zacatecas. Bueno, es ¿no? un tema de edad. De generaciones. Es que por Pepe. aquello de los que llegan Sí. al último, ¿no? Pepe. Yo creo que también no hay que olvidar, retomando lo que decía Leti, no hay que olvidar el nacimiento de Morena. Morena surgió de las estructuras de promoción y defensa del voto de la elección de 2012 y desde su origen tiene un sello electoral que no puede dejar a un lado. No es solamente un movimiento, digamos, de causas o de aglutinación de causas, sino que también tiene una estructura electoral. En la última convocatoria que lograron pactar y anunciaron el martes pasado para el Congreso, logran que el padrón que vaya a ser el que se utilice para la renovación de la dirigencia sea el que había hasta 2017. Están tratando de evitar que todos los que hayan afiliado después del triunfo electoral queden fuera de la contienda. Y digo esto para señalar que ese sello electoral, ese espíritu con el que nació ese partido, no es nada extraño que esté y se proyecte dentro de la lucha por el poder, como ocurre en todos los partidos del mundo, para ocupar los espacios. El gran reto que tiene Morena es ver si los mecanismos que se dio a sí mismo logran ser suficientes para evitar la introducción de las viejas prácticas que pretende desterrar. En conclusión, Pancho. En conclusión, yo pienso que Morena todavía no es un partido bien cimentado, con estructuras. Yo más bien pienso que sus éxitos dependen de los éxitos de Andrés Manuel López Obrador, como de los otros partidos. Pero en particular, creo que es un partido que gira en torno a la figura presidencial. No
no veo atisbos de independencia o de autonomía o de sana distancia. Yo soy un convencido de, porque bueno, yo cubro oposición desde hace muchísimos años. Claro. No se le revelan. Es decir, si tú analizas el papel del gabinete y vas revisando uno a uno, López Obrador es el secretario de Hacienda, López Obrador es el secretario de Comunicaciones y Transportes, López Obrador es decir, recuerdo un cartón que me llamó mucho la atención, donde estaba el cuerpo de los actuales secretarios con la cara de López Obrador. Sí. Es decir, fue un meme de etcétera, sí lo recuerdo. Sí. Que me pareció muy buena, porque efectivamente nadie mueve un dedo y no se mueve una hoja dentro de Morena sin la autorización de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá, y como dijo Leticia, esta elección haya sido la primera que no decide el presidente. Eso también me lo dijo un senador de Morena, pero no creo que haya sido porque el presidente dijo es este y lo contradijeron. Yo, mi percepción, porque no tenemos los datos a la mano, mi percepción es que López Obrador los dejó correr. Ahora, elijan con libertad. Y ahí es donde ellos ya no se supieron manejar y acabó en el encontronazo que vimos y que en nada favorece a Morena ni a la unidad, porque ahora faltan más de 5 años. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Con esas animadversiones internas. Claro. Para cerrar, Ivonne. Sí, yo creo que la definición que se tome en Morena en los próximos meses nos va a dar la medida de cómo deberán revisar lo sucedido en los últimos meses, donde yo creo que sí han manifestado ser un partido que no está defendiendo la democracia. Y yo ahí es donde me siento más preocupada. Lo de Baja California ha sido terrible. Hoy mismo, las formas, es que las disputas entre los partidos existen, las disputas en los congresos existen entre las propias bancadas. Baja California, sí. No todos, Ivonne. ¿Perdón? Dentro de Morena hay gente que se... no, obviamente, pero la dirigencia no de Jacob Polemski le dio el aval y el disparo de salida. La dirigencia de Jacob, por eso. Otros morenistas no. Por eso yo creo que ojalá esta renovación de Morena les permita revisar estos déficits que lo que nos han demostrado, como decía muy bien Pancho Garfias, es que pues dependen del ánimo, la voluntad y la palabra del presidente, y que estructuralmente no tienen una plataforma de defensa de la democracia, que finalmente pues es lo que siempre necesitamos si vamos a seguir avanzando pues hacia adelante. Claro, y que además esa democracia fue la que les permitió tener hoy lo que tienen, ¿no? Sí, que yo creo que debe haber voces sensatas dentro de Morena que les digan, no podemos traicionar nuestro pasado. O sea, nosotros estamos aquí porque somos resultado de una lucha constante en contra del autoritarismo, del absolutismo, del poder por el poder, y se supone que estamos marcando diferencias. Entonces no podemos desconocer lo que nosotros construimos, porque en Morena hay mucha gente que que empezó a entrar al Congreso vía las plurinominales, porque nadie votaba por ellos y tuvieron que entrar plurinominales para empezar a hacer equilibrios políticos. Entonces son resultado de esa lucha. Claro. Ojalá esas voces sensatas, esos protagonistas de antaño que nos llevaron a un México cada vez más democrático y plural, recuerden lo que hicieron, acepten lo que hicieron, se enorgullezcan de lo que hicieron y defiendan lo que hicieron para que su partido, que por primera vez tiene el gobierno, esas corrientes políticas, pues honre ese pasado. Pues muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a usted en casa. Que tenga excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Aquí estamos Entre Líneas. Muchas gracias.